y que tiene que ver con Lourdes Fernández de Bandana. Gracias, Pancho. Luis Gasulla. Buenas noches, Laura. Muy buenas noches, Pancho. Buenas noches, Nacho. Acá buenas noches para todos. Tenemos, una mesa para charlar del tema, de este tema y de muchos otros. Nachito Grimaldi, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. ¿Cómo va? Tenemos a Sofía Grimau, que es una cara nueva en la tele. Es militante libertaria. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, muy bien, Laura. Deportista. Así ¿no? es. Sí, bueno, retirada. Retirada, bueno, sí. Y militante libertaria. Y Christopher Marchesini, que es mate con mote. ¿Qué tal? Sí. Christopher, ¿cómo estás? Buenas noches. Youtuber libertario. Gasu, bueno, a ver, un tema que nos conmovió, que es Lourdes Fernández, estuvo desaparecida, es la integrante de Bandana, esta banda pop. Tuvo denuncias de violencia de género de su pareja estuvo detenido, es Leandro García Gómez. Finalmente, aparentemente estuvo de algún modo secuestrada en un departamento en Palermo, en Ravignani al 2100, pero este hombre, su pareja, su expareja, tiene conexiones políticas, Gasu. ¿Cómo es esto? ¿Quién es este hombre? Bueno, por eso este tema es social y también es político. ¿Quién es el exnovio de Lourdes? Exnovio, pareja, llámalo como quieras. Leandro García Gómez. En realidad, Leandro García Gómez en este momento está detenido y está imputado, por lo que vos señalabas, el delito es privación ilegítima de la libertad. Secuestro. ¿Por qué? Porque él decía que no estaba donde sí estaba. Y durante varias horas a Lourdes nadie la encontraba. Y hubo un allanamiento y estaba en una habitación que él no quería que entre la policía. Después finalmente, y esto también tiene que ver con tragedia. Esta no llegó a ser una tragedia, pero tragedias que se pueden haber evitado y que por burocracia o por la incompetencia de la justicia o de los políticos terminan ocurriendo. Hay un vaso comunicante entre varios casos que hoy seguro vamos a tratar. Ahora, Luis, esto no terminó en una tragedia porque la madre de Lourdes, entiendo yo, hizo la denuncia y la policía de la ciudad actuó rápidamente. Y por Lisa Vera, la amiga que también denunció, la policía de la ciudad actuó, pero estaba esperando la orden judicial. Y ahí es la pregunta, si no hay orden judicial, ¿no pueden entrar igual al departamento? Pero bueno, es otra cuestión. Porque en el medio la podría haber matado, ¿no? Pero entre que lograron la orden de allanamiento y que entraron. Sí, absolutamente. Mirá, ¿por qué tiene vinculaciones políticas? A ver, ¿por qué? Anoche escribíamos en redes sociales y generaba un cimbronazo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de vínculos con la política. Mirá, esta es una de sus tantas designaciones. Es la primera. Desígnese en el cargo, esto gobernaba Cristina, arrancaba el gobierno de Cristina, en el cargo de coordinador administrativo del Ministerio de Producción. ¿Te acordás de Deborah Giorgi? Sí. Bueno, el Ministerio de Producción que mucho no produjo. Al licenciado Leandro Esteban García Gómez, con carácter de excepción. Ya arrancábamos con una excepción. Lo nombraban a García Gómez en un cargo que no estaba preparado por el artículo 7 de la ley Es más, de hecho este cargo de coordinación administrativo lo crean especialmente para que él ingrese en el Estado en el 2008. García Gómez. ¿Qué se decía en aquel momento de García Gómez? Que era uno de los militantes de la Cámpora. Luis, es información exclusiva nuestra, esto todavía no salió en ningún lado, lo que estás escuchando. ¿Era militante de la Cámpora? Recontra militante de la Cámpora, se decía, o él por lo menos daba a entender a su círculo, que era cercano a Máximo Kirchner. Acá está, una de las aportes de campaña a el Frente para la Victoria de García Gómez. Pero hay más, dale, vamos con la siguiente. Dale. Después, ¿dónde estuvo? Estuvo en el 2016, después de pasar por varios cargos en el Estado, estuvo en el Correo Argentino, en el Ministerio de Economía, en ENARSA, en la Industria y Desarrollo Productivo, ahí lo tenés, Industria y Desarrollo Productivo del 2009, por varios años con Deborah Giorgi, en Energía Argentina, Sociedad Anónima, ENARSA, en el Correo, siempre viviendo de la teta del Estado. Pasó por todas estas dependencias, García Gómez. De repente en el gobierno de Macri, ¿qué hacen? Están las publicaciones, lo pueden googlear y encontrarlo. 2016, asume Macri y había que resistir con aguante. Y él arma, con dos dirigentes más de la Cámpora, la Néstor Kirchner, en homenaje me acuerdo, sí, a Néstor. ¿Fue él? ¿Él fue el que la armó? Claro.
Mirá. García Gómez y Vos sabés dos que, dirigentes bueno, más. hay muchos casos de violencia de género. Hubo, y no sé si los hay, no sé, en el momento en que yo había escrito La Cámpora y después, casos de violencia de género, casos de abuso sexual, casos que se tapaban también, ¿no? Así que, bueno, este hombre involucrado en el caso de Lourdes Fernández, bueno, va un poco en esa línea. Bueno, si tuvo o no ayuda de la justicia por sus vínculos políticos, el tiempo lo dirá. Lo cierto es que el tratamiento mediático para García Gómez en muchos medios fue que no se puede hablar de su pasado, porque sería ideologizar el tema. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Fue funcionario público y no se puede hablar del pasado? Es más, hubo un tuit que después lo borró un periodista vergonzoso que habló que en realidad habría que centrarse no en el hecho de violencia de género, sino en la adicción de la víctima. Después hubo otra periodista militante del kirchnerismo, le marcó el error y lo borró. Pero hay un intento de protección de parte de algún sector de la prensa para García Gómez. ¿Por qué? Mirá, esto es lo que decía. No, a ver, la realidad, Luis, es que es una relación tóxica. Obviamente la víctima es Lourdes Fernández de esto, porque además fue víctima de golpes. Creo que una de sus compañeras contó que no se podía levantar de la cama, tenía denuncias en contra de él. Y tampoco se podía deshacer de él, porque son relaciones de mucha toxicidad, ¿no? Donde necesitas una recuperación psicológica y bueno, no es sencillo, ¿no? Mirá, si querés repasamos el prontuario de por qué García Gómez está muy complicado en la justicia. Tenemos los antecedentes penales, mirá, te los comento sintéticamente. 47 años, licenciado en Administración de Empresas. Él en algunas notas periodísticas dice, pero yo soy licenciado, soy profesional. Pasó por el Ministerio de Economía, te lo contaba antes. Sí. Figura como socio de alguna empresa privada. Después en el gobierno de Milei se hace empresario, divorciado, padre de 2 hijas. Reconoció ante la justicia consumos problemáticos de cocaína y ansiolíticos sin recetas. De hecho, en el allanamiento no se encontró cocaína, pero sí se encontró... Pero sí se encontraron pastillas, ¿no? Sí, se encontraron pastillas y mucho alcohol. Mirá esto, fue denunciado... A ella la tenía absolutamente manipulada. Bueno, eso lo tendrá que corroborar la justicia. Lo cierto es que él faltó a la verdad ante el entorno de Lourdes y ante la prensa. Denunciado por violencia de género por otra mujer. En el 2019 lo denuncian y de hecho él tiene varias fotos con una tobillera como Cristina. Luis, te pongo un puntito acá que la tenemos a Marina Romano. Marina Romano es una muy prestigiosa abogada de Córdoba, de hecho es como la Burlando cordobesa. Está asistiendo a una de las víctimas de Pablo Laurta, este doble femicida que asesinó a su pareja, secuestró a su hijito, asesinó también a su suegra y a un remisero. Es un caso escalofriante. Y me gustaría que Marina pudiera opinar. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola Laura, muy buenas gusto. noches, gracias por tu introducción. No, por favor, muy merecida. Bueno, ¿qué es lo que pensás de este caso, no? A mí siempre me da la sensación, como el caso de Laurta, ¿no? De Pablo Laurta, que hay un montón de banderas rojas, como se dice ahora, ¿no? De banderas rojas emocionales, políticas, y que la justicia siempre llega tarde, ¿no? En el caso de Laurta logró irse a Uruguay, evitó que le pusieran una tobillera electrónica. Bueno, ¿cómo ves esto en el caso de Lourdes Fernández, que realmente se salvó de un asesinato? Porque era crónica de una muerte anunciada. Bueno, eso justamente, esa frase es la que utilicé para definir el caso donde falleció Luna y su madre. Y lo que pienso de este caso, Laura, es que es la prueba de que cuando la justicia actúa rápido frente a las banderas rojas, se puede prevenir y se pueden evitar estas tragedias. Son evitables y previsibles. De hecho, un antecedente cordobés que yo misma asistí, que se llamó la masacre de Cerveceros, que hace 20 años atrás dio lugar al caso de violencia familiar, a la ley de violencia familiar, porque a mi clienta le mataron los 4 hijos y luego el matador, que era su ex marido, se suicidó. El tribunal cordobés lo que dijo, condenando al Estado cordobés, es que estos hechos eran absolutamente previsibles y evitables con las debidas medidas que no tenían que ser meramente simbólicas, sino que implicaba para el acceso a la justicia realmente que fueran efectivas. Y creo que en el caso de Lourdes
ha evitado seguramente una tragedia. Sin duda. Sofía Grimau, militante libertaria, ¿qué pensás de esto? Bueno, la verdad es que es lamentable. Yo creo que estos perfiles, y opino desde mi humilde conocimiento, son personas psicópatas, narcisistas, que te súper manipulan, de las cuales no podés escapar y bueno, y es muy difícil. A mí me cuesta mucho el término violencia de género porque creo que la violencia es violencia tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, pero bueno, eso sería una discusión más política. Sí, eso sería una discusión de batalla cultural que le quiero preguntar también a Marina, porque entonces ahí la figura del femicidio no valdría, ¿no? Y eso es lo que discute también el mundo libertario. ¿Qué pensás vos, Sofía? Sí, es eso simplemente. Yo creo que la violencia es violencia que no tiene género y que no debería ser un agravante. Pero bueno, entiendo, cuando veo estos casos empatizo con la situación y entiendo que hay que tomar cartas en el asunto cuanto antes, ya sea un femicidio, violencia de género o simplemente violencia, porque cuanto más tarda la justicia, más peligros se corren. Bueno, lo que pasa es que las víctimas son generalmente mujeres, ¿no? Muere una mujer por día en un contexto de familiar, con respecto a manos de su pareja, ¿no? No es un hombre el que muere, sino que es una mujer la que muere. No sé, Marina, ¿qué pensás? Pero mira, yo la disquisición, como decís, más allá de las ideologías, lo veo siempre desde el punto de vista social y jurídico. Es cierto lo que dice Sofía, la violencia es violencia y somos una sociedad con muchos rasgos violentos. Por eso es la cantidad de mujeres que mueren y personas que mueren día a día. Pero también es cierto que no podemos desconocer que cuando el asesinato, el crimen, tiene motivos meramente por el carácter de mujer, por su condición de mujer, la figura del femicidio, yo quiero decir que le asiste. Para mí la razón, el Código Penal, como lo contempla hoy. Bueno, eso es una posición que la hago más allá de cualquier ideología política. Bueno, lo incorporo a mate con mote, a Christopher. ¿Qué pensás de la figura del femicidio? Yo estoy en la misma línea de Sofía, obviamente, de que cualquier tipo de violencia lo ejerza la mujer o el hombre, hay que denunciarlo, pero sí creo, o sea, que hay que hacer también énfasis en ciertas cosas. Recién veíamos a Lourdes, lo que ha hecho este tipo con la denuncia que tiene encima, y no puedo dejar de pensar en Cecilia del Chaco, no puedo dejar de pensar en Guasora pedófilo, que de hecho hoy está preso, no puedo dejar de pensar en Espinosa, que está haciendo campaña ahora por el kirchnerismo, abuso sexual. El día de hoy Feynman mostró una publicación de la época de cuando lo metieron preso a Tayana y habían encontrado explosivos debajo de la cuna de su hijo. Entonces, no puedo dejar de pensar en que el kirchnerismo tiene claramente una tendencia hacia ese lado. Incluso saquemos eso porque si no, como a ellos capaz no les gusta politizarlo, vamos a qué es lo que opina la gente, porque en el fondo esto hay que solucionarlo. El día de mañana algún libertario, alguien del gobierno actual llega a hacer algo similar, hay que salir a destruirlo. Ahora te veo lo último. Lali no dijo nada y estamos hablando de un artista. ¿Cuántos kirchneristas se deben hablar de esto? Muy pocos. Y obviaban la parte de que él era el fundador de la Néstor Kirchner. Ahora, si hubiera sido es verdad, Lali no dijo todo. nada, Lali no dijo nada, es verdad. Y estamos hablando de un artista también, de artista podrían haberse defendido, feminismo, sororidad, empatía, no la tienen. Sí. Bueno, igual todos estos casos que vos estás nombrando, las víctimas son mujeres, por eso vuelvo, digo, en el caso de Guasora, el caso de Cecilia Strisowski, no ves vos que en el marco de una, obviamente ves, pero la mayoría de las víctimas son mujeres, digo, me refiero al... Te digo algo aberrante igual, pero por lo menos en el caso de Guasora... si analizan qué es lo que pasó, fue con nenes también. O sea que, con chicos. Bueno, con claro, chicos mujeres y niños. Una desgracia, ¿no? todo esto. Sí, claro. Y te puedo agregar algo ahí, Laura. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de la Hurta, que lo llaman femicidio, doble femicidio, también mató al remisero. Y el caso está caratulado como femicidio. Entonces, también a ver, Marina. Bueno, en realidad... está caratulado como doble femicidio en Córdoba y en otra jurisdicción donde se cometió el crimen de Martín Palacios está caratulado con el agravante de crimen causa. Pero lo importante, creo, Laura, en estos casos de femicidio, y yo te digo, estoy acá en Córdoba, es que el Estado, a través de sus recursos, prevenga, pero cuando ya estamos frente a estas tragedias, permita una investigación clara,
que no se encubra, que no haya encubrimiento, que no se trate de ocultar los déficits, las irregularidades del Estado, por decirlo así de alguna manera, para tapar las fallas y se deje investigar. Yo te lo digo porque soy una abogada independiente, soy una abogada de la profesión liberal y bueno, una de las principales batallas que tenemos muchas veces es poder trabajar con tranquilidad con los clientes, porque el Estado nos ve de alguna manera como inmiscuidos en la investigación y observando y viendo sus fallas y tratando de detectarlas, pero si no lo hacemos, no queda otra manera para que podamos salir adelante, para que esto no ocurra nunca más. Sin duda. Gasu, a ver, seguimos con las conexiones políticas de la expareja de Lourdes Fernández. Yo ahora te voy a contar un detalle. García Gómez. Sí, ahora te voy a contar un detalle inquietante que pasó bastante desapercibido, que tiene que ver con la conexión de García Gómez con el caso Natacha Haidt. A ver. Pero ¿sí? ahora dame un segundo y ya te lo cuento, porque antes, si querés, analizamos por qué García Gómez salió a hablar con los medios de la manera en la que habló antes de su detención. ¿Quiso mandarle un mensaje a alguien? Podemos compartir una de sus declaraciones, insólitas declaraciones. ¿Esta declaración de cuándo es? Ponernos en contexto. Ayer, antes de su detención, mientras que estaba secuestrada su pareja o su expareja. ¿Qué es lo que decía él? Primero pedía por un canal independiente, después decía que esto era todo campaña de Milei para tapar el hambre en la Argentina y después pedía por Cristina. Escúchalo, a ver, míralo, dale. Y después te digo lo que me dijeron. Que vuelva Cristina ya, el gobierno no da para más, muchachos. Estuvieron desayunando toda la mañana las noticias, ¿para qué? Para no hablar cómo está la situación del país. A vos te lo digo. ¿Querés contarnos cómo está Lourdes? A vos, Milei, te lo digo. ¿Lourdes dónde está? Milei, gobernar. ¿Lourdes dónde está? Bueno, lo que me dice algunas personas que están cerca de la Cámpora y que lo conocen a García Gómez es que en esas apariciones él quiso mandar un mensaje de, che, respáldenme. Si tengo un despelote, que alguien me salga a respaldar políticamente. Claro, claro. Se puso a hablar de política. Estaba la justicia buscando dónde estaba una mujer y empieza a hablar de política. Pero te dije lo de Natacha Haidt. ¿Querés que te lo diga? A ver, cortito, sí, porque queremos ir... sí, dale, Gasu, bueno, decímelo cortito. Cuando fallece y empieza a investigar la justicia la muerte de Natacha Haidt, sí. declara Lisa Vera, ex integrante de Bandana, que fue la amiga que salvó a Lourdes contando quién era García Gómez. Declara y habla muy bien de Raúl Velastiki. Velastiki era una de las personas que estaban en el lugar de los hechos cuando muere Natacha Haidt. ¿Y qué pasó? García Gómez se comunica con el hermano de Natacha Haidt y dice que esa declaración había sido armada. Y termina declarando en la muerte de Natacha Haidt García Gómez. Es insólito. Increíble. Insólito. Bueno, Gasu, excelente informe, como siempre, esto va a dar para muchísimo más. Marina, muchísimas gracias, muchas gracias. La burlando cordobesa, gracias por tus datos, gracias por tus testimonios. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, Nachito, ¿qué espera el Círculo Rojo de las